Siempre que alguien busca a Dios, podemos estar seguros de que es en respuesta al impulso del Dios que busca. No le amaríamos si Él no nos hubiera amado primero. No obstante, Dios invita a los pecadores a buscar. Isaías 55:6 dice: buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En Jeremías 29:13 leemos: me buscáis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. En Amós 5:4 dice Dios: buscadme y viviréis. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y buscad y hallaréis. Zaqueo había oído de Jesús, pero al parecer nunca le había visto. Lucas 19:3 dice: procuraba ver quién era Jesús. El tiempo del verbo usado implica que hacía un esfuerzo continuo para ver a Jesús. ¿Por qué? Curiosidad, probablemente. Conciencia, ciertamente. Deseo de liberación de la culpa, podía ser. Pero más allá de estos factores, la realidad de que fue salvo demuestra que la fuerza que le atraía era el poder irresistible y convincente del Espíritu Santo. Parece que el Espíritu de Dios había iniciado en el corazón de Zaqueo el proceso para llevarle a Cristo. Zaqueo no buscaba a Jesús por propia iniciativa, sino que el Espíritu de Dios movía su corazón. En respuesta a ello, él hizo un esfuerzo para ver a Jesús. Aquí había un hombre marginado y odiado, un hombre con las manos llenas de dinero que había acumulado a costa de los pobres. Era un hombre con una tremenda culpa. No obstante, en lugar de huir y esconderse, deseaba desesperadamente ver a Jesús. Para hacer esto, venció un cierto número de obstáculos. Uno era la multitud. Los residentes de Jericó ya estaban ocupando los lados de la calle. Añadamos a eso su pequeña estatura. Zaqueo probablemente evitaba con prudencia las multitudes. Para empezar, un hombre bajo tendría problemas entre el gentío, pero un hombre corto de estatura, que además era el jefe de los recaudadores, se arriesgaba a que le dieran un codazo en la barbilla o un buen pisotón, e incluso le clavaran un cuchillo por la espalda. Aquel día Zaqueo no estaba preocupado por tales temores, ni siquiera le preocupaba su dignidad. Estaba tan decidido a ver a Jesús que salió al frente de la multitud y se subió a un árbol sicómoro a esperar al Salvador. El sicómoro es un árbol bajo y grueso con amplias ramas. Una persona baja podía trepar por su tronco, colocarse en una rama y situarse sobre el camino. Y esto es lo que hizo Zaqueo. El árbol le ofreció un asiento perfecto para el desfile. No era un lugar de dignidad para un hombre, pero eso no le importaba en ese momento. Todo lo que quería Zaqueo era ver a Jesús. Lo que ocurrió debió sorprender a Zaqueo. Aunque Jesús no le había conocido antes, se detuvo en medio de miles de personas, miró hacia el árbol y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Esto se conoce en el evangelismo como aproximación directa. No había nada artificial en el acercamiento de Jesús. No sabemos cómo supo Jesús el nombre de Zaqueo. Puede ser que las personas de la multitud le estuvieran señalando. Tal vez era debido a su omnisciencia. Está claro, sin embargo, que Jesús tenía una cita con Zaqueo debidamente concertada, porque cuando dijo: es necesario que hoy me quede en tu casa, era un mandato, no una petición.
no estaba preguntando, sino más bien diciendo, me quedo, debo quedarme. El corazón de Zaqueo estaba preparado de acuerdo con un calendario divino. Zaqueo deseaba ver a Jesús, pero no tenía idea de que Jesús quisiera verle a él. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Se podía pensar que un pecador tan despreciable se sentiría angustiado al oír decir al Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, vengo a tu casa. Pero Zaqueo estaba contento. Su corazón ya estaba preparado. La reacción de la multitud era de esperarse. Tanto la élite religiosa como el pueblo común miraban a Zaqueo con desprecio. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Creían, como hemos visto, que entrar en casa de un vil publicano era contaminarse. Comer con alguien como Zaqueo era la peor de las profanaciones. No daba ningún valor al alma de Zaqueo y no tenía ningún interés en su bienestar espiritual. Sus miradas de autosuficiencia solo podían ver los pecados de él. En su orgullo ciego no podían entender ni querían ver que Jesús vino a buscar y salvar a los pecadores, y le condenaban por ello. Al hacerlo, se condenaban a sí mismos. No se nos dice lo que ocurrió en casa de Zaqueo. La Biblia no nos dice lo que sirvieron en la comida, ni cuánto tiempo permaneció allí Jesús, ni tampoco lo que hablaron. Tampoco sabemos lo que Jesús dijo a Zaqueo para llevarle a la salvación. Como hemos visto en otros relatos en que Jesús evangelizó, los métodos que utilizó no son lo importante. La conversión es un milagro divino y no hay fórmulas que se puedan usar para conseguirlo ni explicarlo. No hay ningún plan de 4 puntos para la salvación, ni ninguna oración prefabricada que garantice la conversión de un alma. Pero podemos suponer que Jesús enfrentó el pecado de Zaqueo, quien seguramente no sabía lo gran pecador que era. Desde luego, Cristo se reveló a Zaqueo como quien era en realidad, Dios encarnado. Sea lo que haya dicho, Jesús encontró en Zaqueo un corazón abierto. El telón parece levantarse hacia el final de su conversión en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Nótese que Zaqueo se dirigió a Jesús como Señor. Ese término puede simplemente significar Señor o Maestro, pero aquí, desde luego, significa más. En el versículo 9, Jesús dijo que Zaqueo era salvo. De ser así, debe haber reconocido a Jesús como Señor en el sentido de su divinidad, confesándole como su propio Señor. Esta es una afirmación de que no podía hacerse hasta que Cristo obrara en su vida, y después de ello no podía haberlo negado. Aquí encontramos a un hombre cambiado radicalmente. Decidirse a dar la mitad de sus bienes a los pobres supone un cambio tremendo y es una evidencia clara de que su corazón había sido transformado. El cobrador se había transformado en un dador. El extorsionador se había convertido en un filántropo. Estaba dispuesto a devolver a quienes había defraudado, dando 4 veces el importe de lo defraudado. Su mente había cambiado y su intención clara era cambiar también su comportamiento. No era tanto que su corazón cambiara hacia las personas,
aunque ciertamente cambió, pero sobre todo su corazón había cambiado hacia Dios, puesto que ahora quería obedecer a Dios, haciendo lo que fuera justo y recto. No era necesario que devolviera el cuádruplo. Número 5:7 requería un quinto como restitución por el agravio, pero la generosidad de Zaqueo mostró un alma transformada, una respuesta típica de un recién convertido. Es el bendito fruto de la conversión. Zaqueo no dijo: la salvación es hermosa, pero no pongas obligaciones en mi vida. Hay algo en el corazón de cada nuevo creyente que desea obedecer. Es el corazón que anhela obedecer con generosidad, una mente y un comportamiento cambiados. Todas las evidencias indican que Zaqueo era un auténtico creyente. Jesús vio esto y reconoció un corazón de fe. Veamos de nuevo Lucas 19:9. Él también es un hijo de Abraham. Esto era una declaración de su fe. Zaqueo era un hijo de Abraham, no porque fuera judío, sino porque creía. Romanos 2:28 dice: porque no es judío el que lo es en lo visible. Entonces, ¿qué es lo que hace a un verdadero judío? Romanos 1:11 dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. Gálatas 3:7 dice: los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Todos los que confían en Cristo son descendientes de Abraham. Así, un verdadero descendiente de Abraham es lo mismo que un creyente. La salvación no le llegó a Zaqueo por desprenderse de su dinero, sino porque se convirtió en un verdadero hijo de Abraham, es decir, un creyente. Fue salvo por fe, no por obras, pero las obras fueron la evidencia importante de que su fe era auténtica. Su experiencia armoniza perfectamente con Efesios 2:8 y 10, que dicta: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el propósito de la salvación: transformar a un individuo por completo. La auténtica fe que salva cambia el comportamiento de un individuo, transforma su pensamiento y pone en él un corazón nuevo. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La respuesta de Zaqueo a Jesús confirma la verdad de este versículo. A Zaqueo le sería difícil entender a las personas de hoy que pretenden haber nacido de nuevo, pero que sus vidas, llenas de pecado, desmienten todo aquello que Cristo apoya. En Lucas 3, Juan el Bautista reprende a las personas que venían para ser bautizadas. Producir, pues, fruto digno de arrepentimiento. Es un cuadro asombroso, un profeta de Dios reprendiendo a quienes habían respondido a su ministerio, llamándoles generación de víboras. Realmente estaba rechazándolos. Haríamos bien en imitar su ejemplo. Los cristianos contemporáneos aceptan con demasiada frecuencia un arrepentimiento superficial que no produce frutos. La conversión de Zaqueo es un argumento contra cualquier respuesta superficial. Su transformación instantánea y dramática era el resultado esperado de la verdadera fe. Este era el propósito para el que vino Cristo.
Este era el propósito para el que vino Cristo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como vemos en la conversión de Zaqueo, el resultado necesario de la obra salvadora de Dios es una persona transformada. Cuando un alma es redimida, Cristo da un nuevo corazón. En ese cambio de corazón está implícito una nueva serie de deseos. El deseo de agradar a Dios, de obedecer y de reflejar su justicia. Si tal cambio no sucede, no hay razón para creer que haya tenido lugar una salvación auténtica. Repito, si tal cambio no sucede, no hay razón para creer que haya tenido lugar una salvación auténtica. Sí, como en el caso de Zaqueo, hay evidencia de una fe que desea obedecer. Esa es la señal de un verdadero hijo de Abraham.